Bien, vamos a empezar la sesión de hoy, cuyo título tiene cierta complejidad aparente, por lo menos así de entrada, y sin embargo no es tan difícil. Simplemente es pensar sobre lo que estamos viviendo. Hoy lo que pretendo un poco con vosotros es profundizar en algunos mecanismos que están bastante descubiertos, que todos experimentamos porque los sufrimos, y sin embargo quizás no somos conscientes de ello, no los vemos con tanta claridad, pero sí que están entre nosotros, ¿no? Y por esto la sesión se llama El ciudadano neotribal, falta de identidad y no sé qué más hemos puesto, pero la idea está muy clara, que hay un sujeto de la posmodernidad, es decir, de la época que estamos viviendo. Decimos posmodernidad cuando sería más bien tardomodernidad, un sujeto que se manifiesta su estar en el mundo de un modo distinto de lo que era hasta ahora. Estar en el mundo significa sobre todo el pertenecer a un lugar y tener con este lugar una cierta conexión, y por esto veremos qué significa la resonancia como concepto de un sociólogo, de Rosa, y veremos un poco a través de algunos conceptos de Maffesoli, de Arthur Rosa y de López Mondéjar también, para un poco entrar más en detalle, y de Fegelin, de otros que nos pueden ayudar, dar un poco una lectura de este momento vital, existencial, y ver por qué hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado, y finalmente dar una pista de salida. Tampoco vamos a dar un manual de supervivencia, sino vamos a simplemente intentar ver cómo se puede sobrevivir en este contexto, ¿no? Un contexto que hemos dicho tiene como título de esta charla neotribalismo, que es un término que debemos a Maffesoli y que de algún modo es un retorno, dice Maffesoli, a lo arcaico. Sabéis, ¿no?, que tenemos un momento histórico precedente al nuestro donde se ha hecho alarde del individualismo, donde se ha dicho que el hombre tiene que afirmarse, el hombre es importante, este endiosamiento del hombre, autoafirmación del hombre, y pues vemos que este individualismo tan exacerbado, sin embargo, es incapaz de romper una estructura que es la estructura social, comunitaria, que vuelve a representarse de formas distintas. Y Maffesoli pone el acento en que en los tiempos tardos modernos esta forma social, esta forma comunitaria, vuelve a vivificarse por nuevas formas tribales. Es decir, aglomerados, conjuntos de personas que de modo microscópico se van uniendo por intereses comunes. Y tenemos los góticos, por ejemplo, dice Maffesoli, ¿no? Tenemos los del español, pues tenemos los que escuchan música tecno-progre holandesa. Es decir, tenemos microcorpúsculos societarios que vuelven a reagruparse para paliar, dice, la angustia de la existencia. Es decir, hay una categoría que Maffesoli encuentra en otro texto, que es de la orgía. Bueno, no voy a entrar mucho en este texto, pero para que veáis cuál es su idea. La idea es que hay una angustia del paso del tiempo. Y esa es una experiencia humana común a todos, es común a nuestros ancestros, es común al hombre moderno, es común a nosotros. La angustia del paso del tiempo. Y de algún modo es una angustia que muchos autores han visto, lo ha visto Fegelin también, que se manifiesta en lo que es la relación con el mundo, con el cosmos, en sentido más amplio, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las respuestas a las preguntas fundamentales? Lo que canta, ¿no? De si de dónde vengo, quién soy, en qué creo, qué espero. Es decir, ¿cuál es, ¿no?, la explicación que damos a la existencia que vivimos? O sea, el hombre no puede evitar esta pregunta, no puede, digamos, apartar la pregunta, y si la aparta, la pregunta vuelve por la ventana. Y aunque el hombre quisiera no responder esta pregunta como mero animal, pongamos, digo, yo no contesto a esta pregunta porque soy un animal y vivo como animal, y muchos lo quieren hacer hoy, vivir como animal, de algún modo en su animalidad chocaría con un límite, que no puede vivir como animal. O sea, el hombre, aunque quisiera, no puede vivir como animal, y por esto
Luego la pregunta le vuelve bajo otras formas vitales de angustias, de depresiones, de trastornos, de incapacidades, de bloqueos, de traumas, todo lo que vemos en el mundo actual, ¿no? Es decir, el no contestar la pregunta es ya contestar la pregunta, ¿eh? O no querer enfrentarla como hombre o como animal es ya contestar una pregunta y encontrarte con un tope, con un límite que es tu humanidad, ¿ok? Ahora bien, esta explicación del sentido del hombre entre mi microcosmos, es decir, mi vida particular, y lo que es el macrocosmos, es decir, todo el mundo que está fuera de mí, alrededor mío, del cual yo participo de algún modo porque estoy en la existencia, esta relación entre microcosmos y macrocosmos es una relación fundamental para marcar nuestra identidad, entender quién somos, ¿eh? Y así como sugerencia, ¿no? Fijaros como el cristianismo, el catolicismo, en los textos, en el Evangelio de San Juan, pone de entrada, el prólogo de San Juan es una perfecta concreción de esta unión entre microcosmos y macrocosmos, que es el Logos. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa esto? Que el cosmos, es decir, lo que es el mundo trascendente, ¿no?, ha venido a visitar nuestro microcosmos. Y esta visita de Dios no es simplemente a ver qué hay ahí, sino que es un ser como nosotros. Y por esto Cristo, con su humanidad, se hizo como nosotros. Pero esto hace que la experiencia humana de vida se haga cordial, se haga armónica. Hay una perfecta coincidencia entre el cosmos y yo. Ahora, esto que estoy diciendo no es algo novedoso del cristianismo. Es decir, el cristianismo lo concreta y lo hace real porque Cristo se encarna. Pero esta vivencia, de algún modo, estaba presente en todas las civilizaciones anteriores. Por lo menos esta pregunta. Luego la concreción variaba. Y de algún modo, el mundo de los dioses y el mundo de los hombres siempre tuvo una cierta conexión. ¿Okay? Esta conexión tuvo su quizás máxima expresión en sentido de logos en el mundo pagano precristiano que fue Roma. ¿Okay? Y no entro en esto ahora porque sería hablar muchísimo de lo que significa la religión pagana romana y de cómo se acercó progresivamente a la apertura del cristianismo, pero sí que el punto de encuentro donde Pablo insistió en la predicación a los romanos. Pablo insistió en esto, ¿no?, que a los griegos también. Aquel Dios escondido lo hemos conocido. El Dios esconditus, el que tú no veías, ha venido a visitarnos. Es decir, esta llamada logos es la llamada a la conversión de Roma. Abríos al logos, que lo hemos conocido. Bueno, esto que estoy diciendo, que el mundo precristiano tuvo sus categorías para poderlo vivir, que fueron los mitos, las tradiciones religiosas, el culto, y luego el mundo cristiano, de algún modo ha habido una coincidencia. Por lo menos podemos decir que el mundo, el cosmos, hablaba al hombre. No había un silencio del cosmos. El mundo moderno y el mundo tardomoderno se caracterizan más bien por un silencio por parte de este macrocosmos. Y esto se debe a un proceso de racionalización típico del mundo moderno. Pensad en la industria, en la ciencia, en las artes técnicas, la tecnología, todo lo que ha sido el mundo moderno, con luego la construcción del Estado moderno. Pensad cómo significó esto una racionalización del espacio, de la vida de los hombres, la disciplina que se aplicó a cada trabajador, a cada vida, el arranque del hombre de su entorno natural para el entorno urbano. Pensad todo esto y cómo esto ha afectado a la vida del hombre. Y esto en el mundo moderno no se ha roto en el mundo posmoderno. El mundo posmoderno sigue siendo heredero de esta vivencia racionalizante, donde el progreso del Estado moderno eran la máquina, el gran mito del acero, todo esto, ¿no?, de las fábricas, del desarrollo, todo esto es el mundo de la racionalidad, del cálculo. Y por esto todo el mundo moderno se funda sobre esta herencia físico-matemática abstracta de aplicación biofisicista
de la aplicación del entorno científico, biológico al entorno político. Hacer que los hombres vivan una vida ordenada, pero ordenada según la razón humana. Cuando esto, como sabéis, acaba, el siglo pasado, este gran cálculo abstracto matemáticos acaba concretamente en desastres humanos, acaba en gulags, en campos de concentración, en grandes sistemas de control de lo humano y de muerte de lo humano. Lo humano como fábrica de la muerte, en ese sentido. Pues la decepción conduce, sabemos, a lo que se llama posmodernidad, pero esta terminología es equívoca, y esto lo intuye muy bien René Girard, ¿no? Cuando dice que más que una posmodernidad estamos viviendo una hipermodernidad. Una hipermodernidad. Más que, o algunos llaman Eva Iluz, o también Hermos Rosa, hablan de una tardomodernidad. Es decir, estamos viendo los últimos desarrollos de este proceso. No es otro proceso. No sé si me explico. Es el mismo proceso. Lo que pasa, las consecuencias van cambiando porque la maquinaria va apretando y entonces salen otros resultados, ¿no? Y en ese sentido, la estructura tardomoderna, hipermoderna, es una estructura que frente a este horror de la racionalización del mundo moderno, intenta reconstruir lo social a través de mecanismos más bien tribales. Esto es lo que dice Maffesoli. Y entonces hoy tenemos una vuelta a lo social de un modo que es un pegarse al otro, dice Maffesoli, un pegarse al otro. Y esto da lugar a un gregarismo, dice, ¿no? Da lugar a que las personas sean muy gregarias y que en lugar de vivir un imprinting identitario fundado en los ejes fundamentales de esto, que siempre fueron los mismos, que fueron la familia, el trabajo y la religión, que fueron los ejes principales de miles y miles de años de identificación del hombre. ¿Cómo yo me entiendo a mí mismo? Esa es la pregunta. ¿Cómo me entiendo? Pues con la familia, la cultura familiar, con el trabajo, lo que hago en mi relación con la naturaleza y con lo que es la religión. Es decir, estos han sido los ejes clásicos. Esto lo explica muy bien Daniel Bale. Ejes clásicos de identificación de lo humano. Así, ¿cómo me entiendo a mí mismo con esto? Ahora, cuando esto salta por los aires, se dinamita la modernidad y luego la tardomodernidad, dice Maffesoli, no podemos renunciar a esta estructura social y por esto el modo en que se desarrolla lo identitario para el hombre se fragmenta. Se fragmenta en lo que es una vuelta a lo tribal, a lo arcaico. ¿Y qué es lo arcaico? Lo indefinido, dice. Lo arcaico es donde no hay diferenciación, donde el yo se diluye en lo social. Que de algún modo, si lo pensamos, ha sido lo que ha hecho la modernidad. La modernidad que ha hecho con la estructura hegeliana, esto moderno, fichteana, que ha hecho con todo lo que es la estructura marxista del no Estado. ¿Qué es esto? Sino una fusión del yo en lo social. El yo se diluye, pierde de importancia, ¿no? Bien, esto que estamos viendo entonces, en el sentido tardomoderno, es una vuelta a lo identitario a través de fragmentaciones culturales muy microscópicas, que llamamos neotribalismo. Y por esto dice que hay un mimetismo, es decir, un contagio muy grande. Y si lo pensamos en términos de redes sociales, esto es la clave para entenderlo. ¿Qué es la red social hoy? Sino un gran espejo donde cada uno se puede mirar en el otro y en esta visión de sí mismo en el otro se contagia. Instagram es esto. Es decir, poder observar al otro en su máxima fragmentación, que son los shorts, los vídeos, las stories, y en cada fragmentación del individuo que se propone como original, en realidad se está contagiando uno con otro, en realidad. No es nada original. Y por esto, detrás de esta venta, ¿no?, que nos dicen que tenemos que ser originales y auténticos, todo esto, en realidad hay un enorme gregarismo, un enorme mimetismo, una enorme homogeneidad, que es lo que estamos viendo. Enorme homogeneidad, son todos iguales. Es decir, nunca ha habido como hoy
tanta homogeneidad. Sin embargo, se nos presenta esta homogeneidad fragmentada en distintos neotribus, ¿no? Dice Maffesoli. Bien, y este retorno al arcaico, dice Maffesoli, es un retorno donde hay fantasías comunes, hay experiencias oníricas, manifestaciones lúdicas. Pensamos, por ejemplo, un momento en las manifestaciones culturales masivas, los conciertos, ¿no?, de música. Hace poco aquí en España hubo Taylor Swift y ha habido una oleada de locura, de masas de gente. Y las radios hablaban de ello, la televisión hablaba de ello, y todos hablaban de ello. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué las personas pasan 48 horas en una cola para comprarse un Apple? O un ticket de entrada para el concierto de Taylor Swift. ¿Qué es lo que está en juego? Que no es el concierto en sí. Estas 2 horas es lo último que está en juego ahí. Lo que está en juego ahí es el poder estar ahí. El poder ser parte de esta horda originaria, de esta pues indiferenciación, esta mónada le llama Maffesoli, esta unidad, donde recibimos esta identificación personal. Y esto dice, este retorno al origen, retorno a la tribu, dice Maffesoli, lo encontramos en la música, en la publicidad, en la anomia sexual, dice. La anomia sexual es manifestativo de esta, no solo de una inquietud, ¿no?, de una inquietud íntima, ¿no?, que es incapaz de sosiego, sino que la anomia sexual, dice, es justo un retorno. Y por esto la sexualidad hoy es fuente de identidad. ¿Y cuántos jóvenes se definen a sí mismos como por su orientación sexual? Esto no lo entenderíamos si no fuera por esta categoría. Que ahí no se está buscando simplemente el acto sexual, que también, o el placer sexual. Se está buscando algo que intenta paliar un mecanismo de angustia que es subterráneo y que es producto de este silencio entre el macrocosmos y el microcosmos. No sé si vamos siguiendo en esta línea, ¿no? También la ecología, dice Maffesoli, es un retorno al arcaico, en este ecologismo, ¿no?, que es tan pujante y tan visto. Lo explica muy bien también, ¿no?, en todo lo que son el uso del cuerpo. El uso del cuerpo agujereado, tatuado, mostrado, enseñado. Todo esto, dice, es un retorno al arcaico, a lo primitivo, a lo bárbaro. Sobre el tatuaje tiene páginas muy buenas, Maffesoli. Yo esto me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué la gente se tatúa? O sea, ¿qué hay en el tatuaje que se ha impuesto como forma común de comunicación? Porque esto hace años no era así. El padre, como hizo Cortana, quizás somos un poco más grandes, ¿no? Lo hemos visto, esto antes no era así. O sea, ¿qué ha sucedido en los últimos 20, 30 años para que el cuerpo tuviese un significado social por el tatuaje que crease una mímesis tan grande que todos se tatúan? Todos se tatúan, ¿eh? Hoy lo curioso es no estar tatuado. ¿Qué hay en esto? ¿Qué ha ocurrido ahí? Pues Maffesoli explica muy bien. Hay un texto que se llama Iconologías, nuestras idolatrías posmodernas, que es orden alfabético con varias palabras claves, y en la última, sobre el tatuaje, dice cosas que son de gran sentido común, gran sentido común. A ver si os puedo decir alguna frase sobre esto, porque él, digamos, no ve del todo mal esto. Maffesoli dice, este retorno a lo arcaico es un modo de vitalizar la sociedad, dice. Pero bueno, a ver si os puedo decir algo. Dice, los signos sobre el cuerpo exteriorizan que ya pertenezco a un grupo determinado, a determinada comunidad, que me pierdo en ella. Pero como es sabido, quien pierde gana, y de ese modo adquiere un incremento de ser, una sobrerealidad, es decir, digo más de lo que soy. No sé si me explico. Y por esto, en el torno hasta de atracción sexual, pues explica que esto, pues hay atracción sexual por los tatuajes, porque manifiestan algo el tatuaje, ¿no? Un primitivismo, un tribalismo, dice. Tengo un incremento del ser, soy más de lo que podría significar sin tatuaje. El tatuaje, dice, como proceso de transustanciación que integra a la persona, en lo que, retornando metafóricamente a una expresión
La teología católica podría llamarse la comunión de los santos. Es decir, somos los que nos hemos elevado por el tatuaje a una comunicación distinta. Pero esta comunicación no es novedosa en el hombre, hay poco de novedoso, el hombre es bastante conocido ya, es decir, no hay nada nuevo bajo este sol. Lo que se está haciendo con esto es una pertenencia fragmentada que se manifiesta por el cuerpo. Un cuerpo hiperrealizado, un cuerpo performante, dirían, ¿no? Terminología así postmoderna, un cuerpo que dice más de lo que es. Bueno, os aconsejo leerlo porque a mí esto me ha quedado mucho lo que me he preguntado. Lo voy a explicar y Maffei Solí creo que me lo ha explicado. Bien, y este proceso tribal, dice, ha contaminado el conjunto de las instituciones sociales. Es decir, la tribalización ha alcanzado, dice la Iglesia, los medios de comunicación, el sindicato, los clubes. Claro, esto hasta lo ve en la Iglesia, ¿no? Hay tribus, uno se reconoce. ¿Dónde vas a misa? Ah, ok, ya lo sé. No sé, no digo más, pero nos entendemos, ¿no? Es decir, basta poco para poder significar a alguien, ¿no? Esto porque la unidad no hay más, o se ha perdido, esta capacidad en lo católico de ser universal. Eso es un problema litúrgico, es un problema teológico, es un problema comunitario también, ¿no? Y entonces dice, siguiendo también Ortega y Gasset, que aquí tiene páginas también muy, muy significativas, que estas personas, estos jóvenes sobre todo, que son los que más necesitan esa significación personal, son los que llaman Ortega y Gasset bárbaros verticales. Es decir, personas que en lugar de ser socializadas por la generación anterior, la de sus padres, vuelven a una socialización que es tribal, se van a lo arcaico. Y no consiguen entrar en la sociedad según los valores que están. Y la nueva generación se lo salta y vuelve a lo tribal, a lo arcaico, ¿no? Y dice, hemos reemplazado el imperativo categórico por el imperativo atmosférico, dice. Es decir, que las personas entienden lo que deben ser a través de lo que hay en el aire, lo que huelen en el aire. ¿Qué toca hacer ahora? Toca ser góticos. ¿Qué toca hacer ahora? Pues de Real Madrid. ¿Qué toca hacer ahora? Otra cosa. Es decir, la gente huele donde poder descansar su identidad. Y por esto vive este contagio mimético, ¿no? En ese sentido, tenía razón, creo, lo que Ted Kaczynski, una bomber, decía en manifiesto. Que el problema, digamos, de mucha izquierda, dice, es la sobresocialización. Es decir, estamos viendo una sobresocialización. Es decir, que la manera que tiene la sociedad de inyectar su capacidad de asimilación es como nunca. ¿Y esto por qué? Porque tenemos medios que como nunca se han podido usar. Y los jóvenes usan esos medios para significarse a sí mismos. López Mondéjar habla de burbujas sociales. O sea, que hay como una capacidad de generar hasta impermeabilidad en estos grupos neotribales, ¿no? Y cada vez lo que se da son yoes, individualidades muy frágiles, ¿no? que se pierden en esta nueva tribu. ¿Okay? Esto es un poco lo que vienen diciendo Maffei Solí, López Mondéjar y esto, ¿no? Ahora, si pensamos un momento cómo los hombres acceden a esta identidad social, o sea, cómo los hombres se entienden a sí mismos, contestan su pregunta, el microcosmo, el macrocosmo, cómo hay esta armonización. Normalmente esto, digamos, los hombres entienden sus vidas a través de ciertos mitos y ciertos ritos, sobre todo en lo que es la muerte, la vida, la fecundidad, sobre ejes principales, el dolor, el matrimonio. Es decir, hay una serie de elementos fundamentales que la vida de los hombres se significa a través de mitos y ritos. Y en ese sentido os voy un poco a compartir lo que
lo que significan, ¿no?, estos mitos para los hombres. Y esto lo explica, por ejemplo, muy bien Mircea Eliade. Mircea Eliade es el sociólogo de las religiones rumano que estudió el mundo primitivo, el mundo ancestral, las tribus, para luego sacar a la luz una serie de patrones del hombre religioso. O sea, ¿qué significa ser religioso en sentido humano, ¿no? Y luego ver cómo esto aplica a la modernidad con su supuesta secularización y también aplica al catolicismo. El resultado de todo esto, en pocas palabras, es que hay una serie de patrones que son comunes a todas las tribus, a todos los hombres de todos los tiempos. Sí, los hombres, cuando decimos que tienen una naturaleza, tienen un movimiento, dice Aristóteles, es decir, que se mueve de este modo, esa es su naturaleza. Esto quiere decir que también en lo religioso tienen unas categorías que son comunes a los esquimales, a los subsaharianos y a los precolombinos. Es decir, no hay diferencia. Se manifiesta de modo distinto, pero la categoría es la misma. Categorías que Mircea Eliade pues, encuentra, por ejemplo, en las palabras cosmogónicas, es decir, unas palabras que son fundantes del orden y se repiten cuando el orden tambalea, palabras que curan, palabras que no se pueden modificar, palabras que fueron pronunciadas illo tempore, dice, en aquella época que ninguno escuchó y que pero las repetimos cuando alguien está mal, cuando alguien está por morir, cuando en la batalla se pronuncian esas palabras. O, por ejemplo, el tema del árbol, dice, como elemento simbólico de la vida de los hombres en la tierra, las raíces, el tronco, que es el hombre, y finalmente las ramas altas hacia lo trascendente, que luego se convierte en el tótem, como elemento religioso, que también fija un espacio en el mundo. Es decir, el elemento totémico, dice Mircea Eliade, hace que el espacio no sea informe, que el espacio no sea todo igual, y que podamos entonces fundar una ciudad en un espacio alrededor de un tótem, de un árbol, o lo que dicen los romanos, la ciudad cuadrada, es decir, un espacio delimitante frente a todo lo que es el cosmos. El hombre tiene que habitar el espacio que vive y lo hace a través de sus símbolos. ¿Okay? Esto os lo digo para que un poco veamos cómo esto se ha perdido, cómo esto se ha transformado y cómo esto el cristianismo lo ha asumido. Una tesis que hoy pues, quiero compartir con vosotros y que creo que se puede decir, no es nada, de ningún modo es anticristiana, sino que creo que es profundamente cristiana. Es que Cristo, cuando decimos que, todo más, ¿no? Aquello de la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Lo que estamos diciendo también de forma implícita es que todo lo que la religión católica, a través del mensaje de Cristo, ha podido generar como ritos, como elementos sacramentales que ha recibido del mismo Cristo, no niegan la experiencia humana religiosa, sino que la integran. Es decir, Cristo no ha querido negar el modo ancestral de los hombres de creer, de ser religioso, sino que lo ha querido perfeccionar, sin destruirlo. Ha querido perfeccionar esta naturaleza. Y por esto, realmente, lo que es la liturgia, lo que es los símbolos de la religión católica, no son ajenos a nuestra naturaleza. No violan nuestra humanidad. Porque Cristo no quiso rehuir de nuestra humanidad, sino la quiso asumir plenamente. Esa asunción plena es también la asunción de una serie de elementos, de categorías religiosas que que el catolicismo ha asumido, ¿no? El árbol es el árbol de la cruz también en la fe católica, ¿no? Las palabras cosmogónicas son las palabras de la Eucaristía, que no se pueden modificar, so pena de invalidarlas. Es decir, que hay una continuidad, una elevación de este orden natural, sin su destrucción. Y esto os lo digo porque con el sentido de los símbolos y de los mitos, dice Mircea Eliade, dice, y cito, dice, el hombre se abre hacia lo general y universal. Los símbolos despiertan la experiencia individual y la transmutan en acto espiritual, en aprehensión metafísica del mundo. Si los hombres entienden dónde están a través de los mitos,
Y el problema de hoy entonces, ¿cuál es? Que estemos en una ausencia de mitos. Estamos repletos de mitos, de mitologías jurídicas, políticas, religiosas, antropológicas. Estamos llenos de mitos, de mitologías. Lo que pasa es que esas mitologías son falsas. Ese es el punto. Son falsas en el sentido que no son acordes a una experiencia humana con respecto al cosmos que vive. Son intentos de recreación de la vida del hombre en la Tierra. De recreación. Pero no se conforman con la vida del hombre tal y como es. Y por esto tenemos la recreación sexual. Podemos pensar una sexualidad distinta, nueva. Podemos crear liturgias políticas donde nos creemos que el poder es otra cosa, que la política cuida y vela por el bien de los hombres. Podemos creernos que la técnica puede cambiar nuestra naturaleza. Es decir, hay una serie de mitologías que todavía son muy presentes hoy, como la del progreso, por ejemplo, o de la ciencia, donde se ofrece al hombre toda una serie de mitologías donde puede descansar y tener una promesa de felicidad, cuando en cambio esto no se produce. Entonces, esta ruptura de esta armonía microcosmos-macrocosmos, que es típica del hombre religioso, que es sensible y abierto a esta trascendencia por los símbolos y por esta abertura a lo universal, pues hoy en cambio estamos en un silencio muy profundo. Un silencio, como dice Sartre, ¿no? Que la naturaleza es muda. No sé si os acordáis, ¿no? Dice esta frase, dice, la naturaleza es muda. Esto es tremendo, porque significa que el hombre no tiene ningún tipo de acceso para explicar simbólicamente qué es su vida. Y una vida que es muda, es una vida que el hombre rechaza vivir porque sería una vida animal. Para el animal sí que hay un cierto mutismo, pero es un mutismo que por lo menos está soslayado por el instinto. El instinto de algún modo le habla al animal, sabe lo que tiene que hacer: morder, comer, cazar. El hombre, en cambio, si entra en este mutismo, lo que vive es una profunda angustia. Y esta angustia es lo que es transversal en nuestra sociedad. Y aquí explicamos muchos fenómenos. Fenómenos que, por ejemplo, por la clínica psicológica también se manifiestan, ¿no? Esto lo dice muy bien en parte de Calcati, cuando habla del vacío. Dice la clínica del vacío. O sea, habla de que hay una falta de interioridad del hombre posmoderno. O sea, una falta de resonancia, ahora veremos qué significa. Una falta de capacidad de contemplación interior de lo que es el mundo exterior. No hay comunicación alguna. Y en este silencio, en este mutismo, la vida del hombre se reduce a una vida muy sin sentido y muy infeliz. Porque el hombre está hecho para esta analogía, para continuamente ver que la vida es más que vida. Como dice Simmel, ¿no? Dice, entender que la vida es más que vida. Aquí entendemos también lo que significa otro concepto, ¿no? Para entender esta realidad, que es lo que dice Agamben, que es la nuda vida. O sea, el mundo tardomoderno es una vida que ha sido expuesta a vivirse como si fuera vida sin más. Meramente vida biológica. Esto lo hemos visto con el COVID, donde los hombres han renunciado a la buena vida, a la vida de los amigos, a la vida que tanto defendía de sus libertades, aunque sea posmodernas, pero libertades de poder salir de casa, producir, trabajar, encontrar personas, ¿en pos de qué? De una vida biológica, conservar la salud, no morir, ¿no? Esta exposición del hombre a la nuda vida, al silencio cósmico, y de algún modo os diría también a una hemimarmene, ¿no? A un destino opresivo, dicen los griegos, ¿no? A una vida que al final es un cauce donde no hay salida, es simplemente una vocación a la muerte. Vivir esto es imposible, nadie lo puede vivir. Y por esto los neotribalismos palían esta vida que está subyacendo en nuestra sociedad. ¿Cómo lo hace? Dándonos mimetismos, gregarismos, intentos de acoplarse a través de un interés común con alguien. O sea, intenta recrear relaciones humanas, pero desde una perspectiva ya muy fragmentada, muy rota, muy silenciosa, diríamos.
No podemos pedir a que un palo de un árbol toque la octava sinfonía de Beethoven. No lo podemos pedir. Desde esta relación no podemos pedir una resonancia vital. No puede darse. Y estamos pidiendo entonces a relaciones muy degradadas que canten, no sé, el himno de Beethoven. No puede hacerlo. Y entonces ahí está la frustración del hombre postmoderno, la frustración de que nada funciona. Esta experiencia tan típica del hombre actual, ¿no? Frustrado. Es que nada funciona. Fracasa el matrimonio, fracasan las amistades, fracasa el trabajo, fracasa todo. Nada da lo que promete. Nada lo que promete. Y claro, vivir sin esa esperanza es vivir con un incómodo invitado a la puerta, que es el nihilismo, dice Nietzsche. Este nihilismo que toca la puerta es muy incómodo. ¿Quién es capaz de hacerlo entrar y vivir tal y como es? Entonces, con plena conciencia de la desgracia que significa vivir así. Nadie. Pero bueno, la gente lo va sorteando a través de la medicalización de la vida. No sé cuánta gente está medicalizada en España, pero bueno, la gran mayoría ya, para poder paliar esta problemática vital, o a través de experiencias cada vez más dañinas, ¿no? Cada vez más estrambóticas también, ¿no? O intentos, ¿no? Como aquellos que se visten de perro y van por el campo, o los intentos también poliamorosos también para entrar en esta fusión, dice orgiástica, dice Maffesoli, intentos de romper este silencio, ¿no? Que hable, a ver si forzando un poco la mano, si rompemos la puerta, a ver qué sale, ¿no? Aquí. Pero esto es un intento desesperado. Fijaros una cosa, cuanto más angustia, esto lo explica muy bien Simone Weil, cuanta más angustia existencial, más violencia al orden que hay delante mío. Cuanta más angustia siento, cuanto más decepción pues experimento, y cuanto más desarraigo, dice Simone Weil, porque esto desarraiga de la raíz de la vida humana, tanta más necesidad de ejercer violencia al orden exterior, al cosmos exterior, para ver que si finalmente haciendo violencia, escuchemos una palabra frente a este mutismo sordo del cosmos, a ver si habla este cosmos. ¿Y la violencia cuál es hoy? La violencia hoy es la técnica sobre lo humano. Pensadlo un momento, la técnica permite hacer violencia a lo humano para que finalmente se ajuste a la esperanza perdida. A ver si con una antena en el cerebro, a ver si con un microchip, a ver si con un cambio de sexo, a ver si con hormonas, a ver si con esto que le vamos poniendo a la realidad tenemos una palabra armónica entre microcosmos y macrocosmos. Pero esto, fijaros, esto lo dice muy bien Fegelein, ¿no? El macrocosmos, Fegelein lo llama cosmos directamente. Y le llama en inglés shelter, le llama refugio. O sea, el hombre se refugia, como decíamos antes, ¿no? En la vida social y política, en lo que son las relaciones inmediatas, la familia, el trabajo y la religión, para paliar este sentido de angustia existencial. Porque esto es experiencia común de que la vida sobre la tierra conlleva una dificultad. La vida no es fácil. Y esta dificultad es también el poder entender cuál es el sentido de esta presencia personal mía en este momento histórico, vital, de este que soy yo, ¿no? Y sin este refugio que es, podemos decir, la cultura, en un sentido más amplio, un refugio cultural o político, dice Fegelein, dice lo político es también un refugio, porque lo político nos da control sobre esta angustia. Nos dice que si estamos mal, hay una comunidad que nos asiste. Cuando salta por los aires este refugio, nos encontramos, dice Fegelein, frente a unos significados vitales que son incomprensibles. Y el sinsentido que genera esta falta de respuesta del micro-macrocosmos es insoportable, dice. Insoportable. Ahora, ¿cuál es la respuesta más fácil a esta vida insoportable? En el mundo antiguo, la respuesta paradigmática, eso ha sido la gnosis.
O sea, la gnosis como herejía o como patrón de comportamiento es una respuesta frente a la angustia del mundo y a su informidad, a su magnitud, ¿no? Algún eco de esto está, por ejemplo, en Pascal, ¿no? Modo, ya que Pascal es cristiano, ¿no? Sui generis, pero es cristiano. Tiene reflexiones profundas, ¿no? Pero hay, por ejemplo, un detalle, ¿no? de su reflexión sobre la magnitud del cosmos. Dice, claro, ¿por qué semejante magnitud, ¿no? de lo físico, de lo material, frente a una intensidad vital mía donde no cambia nada si explota una supernova a millones de kilómetros de distancia? Para mi vida no cambia nada. Pero la pregunta es, ¿por qué esta magnitud no dice nada de mi vida? Se pregunta Pascal, ¿no? Y esto Hans Jonas, que comenta a Pascal, dice que esto tiene un rasgo gnóstico. Un poco forzoso, este paralelismo. Pero es cierto que frente a esta magnitud, cuando uno ve el vídeo este de los planetas que se van alejando, ¿no? De la ciudad y va alejándose, da vértigo. Da vértigo desde nuestra vida humana entender esta semejante magnitud. Una magnitud que realmente no habla, parece. Más allá de su magnitud, ¿no? ¿Qué dice esta magnitud? Nada más que su magnitud. Pero claro, esta magnitud es también un orden cosmológico. Cosmológico en el sentido de que estamos insertados por cuanto en una pequeñez nos da sentido a nuestra existencia como pequeñez. Claro, toda esta reflexión, el mundo moderno simplemente no entra. Es magnitud y como tal, a ver cómo vamos sobre Marte para extraer recursos, ¿no? Es el problema del mundo capitalista, es esto. No es tanto... Por ejemplo, yo este verano, os confieso algo, a tener los que están en casa, este verano me he dado cuenta de una cosa. Me he dado cuenta que todas las noches hay una estrella que se podría decir fija en el cielo, ¿no? Es la estrella polar, ¿verdad? Yo me enteré a los 40 años de esto. Pues usted dirá, pero mire, usted, todo tanto años para entender esto, nunca fue a los scouts, usted. Pues no, nunca fui a los scouts, se ve, y nunca me lo explicaron. Pero por lo menos lo entendí. O sea, entendí que hay un punto fijo en el cielo, ¿no? Y que esto, para generaciones ancestrales, ha sido el único lugar de referencia para entender su lugar en el mundo. O sea, para navegar, por ejemplo. Imaginaros en el alta mar de noche, hace 2000 años, con un barco de madera, cruzar el Mediterráneo y no tener ningún ruido, ninguna evidencia de dónde estamos. No hay brújula, no hay GPS. Por eso somos neotribales, porque somos salvajes con un móvil en la mano, ¿no? Salvajes que con el GPS y una tecnología brutal pensamos que estamos ubicados en el mundo porque tenemos un mapa que nos lo dice. Esto Mafeso lo explica muy bien. La tecnología suplanta la respuesta sobre nuestra posición en el mundo. Claro, cuando decimos a Google Maps dónde estamos, nos da la posición, pero no es la posición del mundo en que estamos. No es esto lo que nosotros necesitamos. Necesitamos otra respuesta que es más bien simbólica. ¿Qué significa estar aquí? ¿No? Y cuando alguien me preguntó antes, ¿dónde es usted? Le dije, soy de Roma, ¿no? Es el lugar del mundo donde es uno. ¿Qué significa para ti esto? ¿Qué significa para ti haber nacido aquí? En Barcelona, en el Carmelo, Nou Barris o en Poblenou. ¿Qué significa para ti esto? Por esto, la estrella polar, esto que os decía, ¿no? De algún modo es... ya entramos ya en lo que significa un poco salir de este entorno, ¿no? ¿Cómo salir de esto? Porque todo esto, todos estamos embebidos de esta vivencia posmoderna. No creáis que vuestro oponente no está embebido. También yo estoy embebido de esto. Pero es pensar y ver cómo poder descubrir esta estrella polar. ¿Qué es lo que no cambia aquí? Y dónde poder asentar una raíz, dónde poder redescubrir ese significado simbólico de la vida. Y en ese sentido, quiero decir más cosas, pero el tiempo apremia. Os quiero leer alguna cosa porque esto uno puede decir, esto lo piensa usted, sí, pero esto lo piensa mucha gente también. Y gente muy válida y que tampoco es católica, y no pasa nada, pero gente que piensa, pero que... O sea, la película que estamos viendo, la miramos todos, católicos, ateos, islámicos, cualquier persona ve lo que está pasando. Luego la comprensión puede ser distinta, pero la consecuencia en la vida de uno es la misma.
Y en ese sentido, quisiera un poco hablar de lo que dice Armand Rosa para acabar, porque luego es sorprendente cómo él entiende que hay algo en el catolicismo que rompe esto, dice. Él tiene este texto que está muy bien. Hoy elijo esto para un poco explicaros este concepto, ¿no? Él habla de resonancia, ¿no? Y que el mundo moderno y tardo moderno es un mundo sin resonancia. Es un mundo, esto que hemos dicho antes, de mutismo, de falta de comunicación entre cosmos y hombre. Y la resonancia la define como una relación específica entre dos cuerpos. Él pasa desde el ámbito más bien científico al ámbito sociológico. Consciente de la dificultad, pero dice, ¿qué significa? Es una relación específica entre dos cuerpos capaces de vibrar, en la cual la vibración de uno estimula la autoactividad del otro. Es decir, será este un sentido físico, ¿no? La resonancia, ¿no? Hace el ejemplo de este instrumento musical, diapasón, ¿cómo se llama este? Diapasón, diapasón es otra cosa, diapasón, que es este instrumento donde esta vibración parece que alcanza dos cuerpos sin tocarse, ¿no? Dice la necesidad de que haya distancia para que haya resonancia. Que si están pegados, los cuerpos no pueden resonar, no hay manera de vibrar, dice, ¿no? De algún modo, lo que dijimos antes, aquello de este mundo informe, orgiástico de indiferenciación, dice, pues no hay manera de vibrar, dice, ¿no? Porque no hay distancia, ¿no? Es toda una homogeneidad impuesta, ¿no? Bueno, y en esta resonancia dice que es un modo de ser en el mundo, así lo define que está, que es muy bonito como lo define. No es un estado emocional, es un modo de relación con las cosas, con las personas. Es decir, no tener esta cerrazón con lo exterior, con el mundo, con los otros. Dejar que haya una resonancia, tanto con las personas, con los objetos, con el cosmos. Y se da cuenta de esto, dice que el mundo moderno, científico racionalista, que es el mundo actual, dice, se basa en relaciones mudas con el mismo. Dice la misma palabra de Sartre. Relaciones mudas con el mismo. Relaciones a partir de las cuales los objetos muy difícilmente pueden ser pensados como responsivos. O sea, todo lo que veo, nada me responde. Todo es materia, es extensión física. Dice él, cuando dice objetos, habla de bosques, piedras, cosmos. Curioso, dice lo mismo que estamos diciendo nosotros. Las neuronas son los individuos que maximan la utilidad. Es decir, habla de cosas de la vida reales. Bueno, este cierre, dicen, rechaza el mundo porque está pegado. Es tan solo socializado, diría Kaczynski. No hay manera de separarse de esto. No sé si me explico. O sea, están tan embebidos de lo que es el discurso, la narrativa, el ruido sobre sí mismos, ¿no? Dice que de la sociedad, que no pueden separarse, están solo socializados. No hay distancia. Bueno, por esto la distancia es esencial, hay que distanciarse un poco. Esto ya como primer momento, ¿no?, de poder salir de esta lectura que estamos dando. Separarse para poder resonar, o que las cosas nos resuenen, nos digan algo. Que cuando miremos algo, no solamente miremos cosas, sino algo que nos pueda hablar y decir cosas. Bueno, y entonces repite esto que dice de la relación con el mundo, este silenciamiento mudo le llama, que solamente apunta al incremento. Dice una muy bonita, dice, la tecnología, antes dije que era de Majesuli, pero en Rosa, la tecnología, dice, nos quita una parte fundamental de lo que hasta ahora se entendía como el trabajo identitario, la tarea de responder la pregunta acerca de quiénes somos. Por esto lo preguntamos a la AI, lo preguntamos a Google, lo preguntamos, él dice, a la tecnología digital, a las farmacéuticas, que controlan, dice, nuestro cuerpo, nuestra psique, a través de, muy bueno, esto que dice, el control con el gimnasio, la ingesta de calorías, la grasa, el azúcar, los carbohidratos, el yoga, los zen, la farmacia, las droguerías, Amazon,
Facebook, Google, todo esto dice, nos da respuesta de quién somos, de cómo tenemos que ser, ¿no? Bueno, y las pantallas también, ¿no? Pretenden dar respuesta de lo que somos. Hay que dejar que el mundo pueda decirnos algo y que este algo nos importe. Esta dice la resonancia. Y entonces, aquí está lo que quiero explicaros. Se pregunta, ¿no será que esto que estoy diciendo tenga que ver con tres categorías fundamentales, dicotómicas? La primera es rural-urbano, la segunda es católico-protestante, y segunda, que bueno, no entro, sería polémica esta, es mujer-varón. ¿Ok? Me voy a centrar más en las primeras dos, que creo que son las más logradas. La varón-mujer a mí no me ha gustado mucho, pero bueno, vamos a hablar de esto, de rural y urbano y de católico-protestante. Y cerramos para un poco dar una idea de lo que significaría esto. Él se da cuenta que rural, católico, mujer es un eje de resonancia, que no es algo predeterminado, podría no darse, pero dice que en lo rural, en lo católico, en lo femenino, hay una mayor capacidad de resonar con las cosas, de hacer que las cosas nos puedan plantear algo y nos importen. Por una mayor sensibilidad, una mayor capacidad de simbólica, una mayor capacidad de ser impregnado por las cosas, una mayor abertura, diríamos. Aunque se da cuenta, de modo muy inteligente, se da cuenta que el hecho de ser rural, católico o mujer, de ningún modo significa que esto de antemano es la solución. Y en esto de lo rural se da cuenta de cuando puede darse que en lo rural también el campesino, pues si vive su vida en el cosmos como mera objetivación, entonces no resonará de lo que trabaja, de lo que contempla. Podemos encontrar campesinos que perfectamente viven de forma muda con la naturaleza, ¿no? Y esto yo lo he visto de nuevas cosas. Campesinos capaces de ser sabios, filósofos por naturaleza, y campesinos que eran bestias directamente, que vivían la vida con la naturaleza de modo urbano, podríamos decir, con categorías de Admo Rosa, ¿no? En modo productivo simplemente, sin capacidad de resonancia. Pero luego, lo que sí quisiera entrar un poco más es el tema del catolicismo. Y él lo compara con la interpretación weberiana del protestantismo. Y se pregunta Admo Rosa, ¿no será que el catolicismo es una sensibilidad claramente superior a la resonancia, puesto que los católicos conocen lugares cargados y hablantes? Iglesias, lugares sagrados, procesiones, así como también cosas que dicen algo, que no son mudas, reliquias, agua bendita, etc. Seres humanos, sacerdotes, acciones, la comunión, bendiciones, y tienen prácticas rituales cuasi mágicas, como por ejemplo cuando invocan al Espíritu Santo, a un ángel protector y esperan su ayuda. Es decir, un sociólogo alemán totalmente secular se da cuenta de esto. O sea, se da cuenta que en lo católico hay algo que es resonante, es decir, que es una relación viva, profundamente viva con la realidad. Y en aquella línea que os dije antes, de que la gracia, pues, de Cristo no ha querido destruir nuestro modo humano de vivir las cosas y de entender las cosas, sino que la ha querido santificar y hacerlo más perfecto. Y las campanas suenan, ¿no? Las campanas son, esto aquí no está, las campanas son perfectamente resonantes, ¿no? Para un católico, porque dan idea de que la vida es más de lo que uno está haciendo. Siempre te piden algo que estás haciendo que es quizás muy importante, productivo. Las campanas algo más importante que esto hay en la vida, es una resonancia, o el ángelus. Todo esto, o sea, el católico lo vive de modo natural. Digo natural con todo sentido, o sea, sabiendo que es sobrenatural, pero que es natural para el hombre vivirlo así. Y siempre suena a las 12. Es una estrella polar, no cambia. Por esto, cuando en mi pueblo sacaron las campanas, me enojé mucho.
Y los campesinos eran contentos, decían, no hace falta tanto ruido. No entendían. Eran urbanos ya, en el sentido que dice Rosa, ¿no? ¿Por qué? Porque, dice el católico, el mundo tiende a aparecer como un campo de resonancia, en la cual los acontecimientos, procesos y fenómenos externos, internos, terrenales y supraterrenales se tocan e influyen recíprocamente. Frente a esto, dice Rosa, el protestantismo, en cambio, es la prohibición absoluta de las prácticas mágicas. El mundo debe ser perfectamente racional, perfectamente calculado, porque si no fuera así, estaríamos poniendo fe en algo que es humano y no la predestinación. Para convertir a un Dios en un poder puramente trascendente, inalcanzable, silencioso, sino que a la vez impone una actitud frente al mundo que resulta instrumental. Pero esta actitud protestante que aquí Rosa encuentra como contraria al catolicismo es la que se ha impuesto en el mundo moderno, y en el tarno moderno sufrimos las consecuencias que hemos explicado, ¿no? Y que apunta al incremento en todos los ámbitos de la vida. Los protestantes deben racionalizar sistemáticamente todo su comportamiento para no desperdiciar dinero ni tiempo, y esto implica justamente no dejarse afectar por la empatía o la resonancia. Bueno, esto me parece que está muy bien visto, aunque luego Rosa entiende que la gran diferencia de resonancia del mundo antiguo, medieval, y el mundo moderno y posmoderno es muy sencilla y muy entendible. Dice que es la diferencia que el hecho de que el orden político, la naturaleza y la vida puedan pensarse y vivirse sin la idea de un Dios. Y esta idea de Dios se sustituye por el individuo. O sea, el individuo es el centro, y el individuo pues, no tiene esta capacidad de resonancia en la comprensión del mundo y del cosmos. Y cuando se pregunta, entonces deberíamos volver, dice Rosa, uno lee las páginas del texto y dice, finalmente lo ha entendido, lo va a decir, se va a decir que hay que volver a lo católico, a lo rural. Dice, dirá esto, ¿y qué? ¿Cómo se encuentra? En este punto, parece que te lee el pensamiento, en este caso Rosa, dice, el lector crítico puede sospechar un salto normativo. ¿La teoría de la resonancia aboga acaso por el regreso a una vida tal como la que señalan esos adjetivos católico, femenino y rural? Dejamos femenino, pero no, porque ahora no lo explicaba. En su combinación histórica, tenemos que volver a esto, dice Rosa. Lo he explicado, acaba de decirlo. Desde ya que no. O sea, nos mata la ilusión de que lo habéis entendido, pues desde ya que no. Dice que no puede ser. Las desventajas, y más por una razón que es una tontería, ahora lo diré, os daréis cuenta, es una tontería esto que dice. Dice, las desventajas socioestructurales y la represión convencionalista tradicionalista que detectaron Dahrendorf y los sociólogos que lo siguieron, le impedían a la muchacha católica del campo, que fue como su sujeto, ¿no? La mujer católica del campo, desarrollar una voz propia. O sea, esto es la razón por la cual, o sea, como una vuelta a la originalidad, a la espontaneidad, como si fuera importante esto, cuando es lo de menos. Por esta razón, Rosa dice que entonces no volvemos al rural católico, porque esto no deja que esta muchacha pueda desarrollar su voz propia. Vaya tontería, digo yo, me parece a mí, ¿no? Lo que se le negaba a las jóvenes mujeres era la posibilidad de asimilar transformadoramente un segmento del mundo. Uno luego ve en Estados Unidos las estadísticas, ¿no?, de cuando votan mujeres no casadas liberales entre 20 y 50 años y ve todo el mapa de Estados Unidos azul. Y se pregunta, ¿por qué es esto? Pues porque esto Rosa no lo ha entendido, no lo ha visto este gráfico, ¿no? Entonces, bueno, para ir acabando, que ya es la hora, eso es un poco lo que quería comunicaros, ¿no? La necesidad de volver a una significación del mundo que sea armónica con el cosmos, a través del símbolo, a través del mito, del rito, que luego tiene su máxima expresión, y con esto acabo, en el catolicismo con la liturgia. O sea, la liturgia es la máxima expresión del lugar del hombre en el cosmos y el lugar de Dios en el mundo, ¿no? O sea, ahí se entiende realmente quién es Dios y quién es el hombre. Y por esto la liturgia católica,
cuando está bien celebrada, pues manifiesta de forma tan inmediata, hasta personas que son sencillas, sin estudios, no hace falta saber nada para entenderlo esto, cuál es la respuesta a la pregunta tan agónica, tan apremiante que hemos planteado al principio, ¿no? La angustia que plantea Maffesoli, que plantea también Sartre de modo distinto, pero la idea de dar respuesta al tiempo que pasa. El tiempo que pasa en la liturgia no es tiempo, esto Barreco lo sabe muy bien, no es tiempo común, es otro tipo de tiempo. Y en este tiempo que se hace eterno, en el tiempo, pues el hombre encuentra un significado vital para vivir, de forma armónica entre su interioridad, que apunta a la infinitud, y lo trascendente, que es Dios, que le viene a visitar. Ahí está resonancia, diríamos así, ¿no? Bueno, con esto acabo y dejamos un espacio para hablar entre nosotros y hacer preguntas, y comentar, criticar, objetar, preguntar, lo que queráis.